En Italia facilitó la hegemonía de la Casa de Saboya. No ocurrió igual en Francia o en Gran Bretaña, donde se encontraban mayoritariamente en manos privadas. Aunque en Inglaterra prestaron un servicio inigualable, encubrando al nacimiento Imperio Británico a la hegemonía mundial hacia 1850, el ferrocarril había conducido a entre 400 y 500 millones de viajeros y entre 200 y 300 millones de toneladas de mercancías desde su nacimiento. 5 décadas después, solo en 1905, transportó a entre 4.000 y 5.000 millones de viajeros. Luego vendría el barco a vapor. Antes del siglo XIX, la larga tradición naval europea se había sustentado sobre el control de los vientos como medio de propulsión y la seguridad más que por la velocidad en el mar. A principios del siglo no se empleaban menos de 2 o 3 semanas en cruzar el Atlántico de este a oeste, necesitándose entre 30 y 40 días de este a oeste. Con la formación de los imperios coloniales europeos, se hizo necesario desarrollar una tecnología que asegurase el viaje sobre las aguas. En el siglo XVIII se generalizó el uso de sextante o el sextante, mapas con las notaciones de los vientos y el cronómetro. La invención de la nueva embarcación partió de los trabajos de Geoffroy de Havens sobre el Sena y los de Fulton con su máquina Clermont. Fue en Estados Unidos donde tuvieron lugar las primeras pruebas del navío de ruedas sobre el río Hudson. En 1815 ya circulaban un centenar de estos navíos de ruedas que obtenían su energía de la leña, material barato y abundante. El Savannah consiguió cruzar en 29 días el Atlántico Norte en 1819 y la Hispanic, que llevó a Francia las noticias de la toma de Argel. Se desarrollaba una velocidad de 6 nudos, pero los problemas eran numerosos. Las paletas utilizadas provocaban un gran desperdicio de energía. Existía el riesgo de incendio o explosión a bordo. Su velocidad era aún menor a la desarrollada por los veleros y el poder militar aún se oponía a su utilización como navío de guerra. Pero a pesar de las dificultades, los avances prosiguieron y en 1838, con una combinación de vapor y velas, los navíos Sirius y Great Western cruzaron el Atlántico entre Liverpool y Nueva York en 16 y 13 días, respectivamente. Los grandes avances llegarían entre 1840 y 1860, con la invención de la hélice, basándose los primeros modelos en el tornillo de Arquímedes. El condensador de superficie y la máquina Compunt, que logró ahorrar grandes cantidades de combustible, y la introducción de calderas cilíndricas que posibilitaron la producción de vapor a alta presión. Lo que sí es indudable es la supremacía del velero sobre el vapor durante la mayor parte del siglo, la seguridad y el prestigio de la que aún gozaba, sobre todo en Estados Unidos, donde también tenía lugar la mayoría de los avances del barco de vapor, era indiscutible. En 1850, el barco de vapor había transportado ya 750.000 toneladas, aunque el vapor aún estaba muy lejos de ganar la partida. Las carreteras y los canales, el esfuerzo en la construcción y mejora de carreteras o caminos comienza en muchas partes de Europa antes de la Revolución Industrial. Desde el fin de las guerras napoleónicas a principios del siglo XVIII y en ausencia de otros medios de comunicación más eficaces, las carreteras fueron extensamente mejoradas. A principios del siglo XIX, el país más adelantado en el tema en esta materia era Francia, con una red de 33.000 kilómetros de gran calidad que se extendían hasta Alemania, Suiza e Italia. Los Países Bajos, Reino Unido de Prusia o Reino de Prusia o Suiza también habían vivido una gran mejora en las comunicaciones. En el otro extremo se encontraban lugares como Sicilia, que no empezó su construcción hasta bien entrado el siglo XIX. La Rusia zarista, que no tendría su primera calzada entre Moscú y San Petersburgo, sus principales ciudades, hasta 1834, o España,
que cuenta antes de la mitad del siglo XIX, con tan solo 6.000 kilómetros de vías, siendo además estrechas y llenas de irregularidades y deficiencias. En Gran Bretaña, el rápido desarrollo de ferrocarriles y canales que quita importancia a su construcción, pero aún así se suceden las ampliaciones y modernizaciones de la maltrecha red británica, contando en 1850 con más de 50.000 kilómetros de trazado, 18.000 más que 20 años atrás. La técnica en la construcción de estas vías de comunicación también mejora. En cada país se construyen de manera distinta, pero los problemas clásicos derivados de estas construcciones, como filtraciones de agua, mantenimiento o infraestructura, se solucionan en las décadas de 1820 y 1830, a partir de las mejoras introducidas por McAdam y Telford. El uso de la diligencia y los servicios públicos de transporte se desarrollan y generalizan con unas velocidades que oscilan entre 10 y 15 kilómetros, usándose en el transporte de pasajeros, mercancías y correo. No es hasta principios del siglo XX cuando, gracias al motor de explosión y desarrollo del automóvil, se da un uso masivo a estos trazados. Los primeros canales empezaron a ser construidos en Gran Bretaña en el siglo XVIII con el objetivo de comunicar los centros industriales del norte británico con los puertos marítimos del sur y Londres. Los canales fueron la primera tecnología que permitió un fácil y relativamente rápido transporte de mercancías por todo el país, pudiéndose transportar varias docenas de veces más de tonelaje por viaje que con transporte terrestre. A esto se le unía el relieve del país, completamente llano, lo que permitía que los canales fueran construidos rápidamente y a un bajo precio. A principios de la década de 1820 ya existía una red nacional consolidada. El ejemplo inglés fue copiado en Francia, que con un relieve similar al británico pudo desarrollar su propio sistema, que a mediados del siglo XIX contaba con 8.500 kilómetros de vías. En Alemania, gracias a sus grandes ríos como el Rin y el Elba, la navegación se vio muy favorecida, así como el comercio, que vivió un gran desarrollo. En otros países, como España, la construcción de canales no pasó de un proyecto por el difícil relieve y la falta de capitales. Fuera del continente, los estadounidenses, con su ímpetu emprendedor y sus numerosos lagos y grandes ríos, consiguieron desarrollar con velocidad su propio sistema, que, al igual que el ferrocarril, ayudó en la colonización y explotación de las vastas tierras del país. A principios de 1835, Estados Unidos ya contaba con 7.000 kilómetros de canales que allanaron el camino a la introducción del barco de vapor en el país con una rapidez incluso mayor a la siempre innovadora Gran Bretaña. El uso de los canales en Gran Bretaña empezó a decaer a partir de 1840, cuando el ferrocarril se impuso en el transporte de mercancías y pasajeros. El irregular y más tardío desarrollo a gran escala del ferrocarril en el resto de países, con la siempre notable excepción de los Estados Unidos, alargó en ocasiones el uso pleno de los canales hasta los albores del siglo XX. Hoy en día, la red de canales británicos y la infraestructura ligada a esta es una de las características más perdurables y destacables de la revolución industrial en el país. La existencia de controles fronterizos más intensos evitaron la propagación de enfermedades y disminuyó la propagación de epidemias como las ocurridas en tiempos anteriores. La revolución agrícola británica hizo además más eficiente la producción de alimentos con una menor aportación del factor trabajo, alentando a la población que no podía encontrar trabajos agrícolas a buscar empleos relacionados con la industria y, por ende, originando un movimiento migratorio desde el campo a las ciudades, así como un nuevo desarrollo en las fábricas. La expansión colonial del siglo XVII, acompañada del desarrollo del comercio internacional, la creación de mercados financieros y la acumulación de capital, son considerados factores influyentes,
como también lo fue la revolución científica del siglo XVII. Se puede decir que se produjo en Inglaterra por su desarrollo económico. La presencia de un mayor mercado doméstico debería también ser considerada como un catalizador de la revolución industrial, explicando particularmente por qué ocurrió en el Reino Unido. La invención de la máquina a vapor fue una de las más importantes innovaciones de esta revolución. Hizo posible mejoramientos en el trabajo del metal basado en el uso del coque en vez de carbón vegetal en el siglo XVIII. La industria textil aprovechó el poder del agua para el funcionamiento de algunas máquinas. Estas industrias se convirtieron en el modelo de organización del trabajo humano en las fábricas. Además de la innovación de la maquinaria, la cadena de montaje Fordismo contribuyó mucho en la eficiencia de las fábricas. La revolución agrícola aumento progresivo de la producción gracias a la inversión de los propietarios en nuevas técnicas y sistemas de cultivo, además de la mejora del uso de fertilizantes. Un ejemplo es la desmotadora. El desarrollo del capital comercial, las máquinas se aplicaron a los transportes y a la comunicación, iniciando una enorme transformación. Ahora las relaciones entre patronos y trabajadores son únicamente laborales y con el fin de obtener beneficios. Cambios demográficos sociales. La modernización de la agricultura permitió un crecimiento demográfico debido a la mejora de la alimentación. También hubo adelantos en la medicina y en la higiene. De ahí que creciera la población. También hubo una migración del campo a la ciudad porque la ocupación en labores agrícolas disminuyó mientras crecía la demanda de trabajo en las ciudades. Etapas de la revolución industrial. La revolución industrial estuvo dividida en dos etapas. La primera, que comenzó entre 1750 hasta 1840, y la segunda entre 1880 y hasta 1914. Todos estos cambios trajeron consigo consecuencias tales como, por ejemplo, demográficas, traspaso de la población del campo a la ciudad, éxodo rural, migraciones internacionales, crecimiento sostenido de la población, grandes diferencias entre los pueblos, independencia económicas en lo económico, producción en serie, desarrollo del capitalismo, aparición de las grandes empresas, sistema fabril e intercambios desiguales. En lo social nace el proletariado, nace la cuestión social. 4. Ambientales, deterioro del ambiente y degradación del paisaje, explotación irracional de la tierra y de materias primas. A mediados del siglo XIX, entonces lo que ocurre a mediados del siglo XIX, en Inglaterra se realizan una serie de transformaciones que hoy conocemos como revolución industrial, dentro de las cuales las más relevantes fueron: punto número 1, la aplicación de la ciencia y tecnología permitió el evento de máquinas que mejoraban los procesos productivos. La despersonalización, punto 2, de las relaciones de trabajo. Se pasa desde el taller familiar a la fábrica. Punto número 3, el uso de nuevas fuentes energéticas, principalmente el carbón. Punto número 4, la revolución en el transporte, ferrocarriles y barco a vapor. Punto número 5, el surgimiento del proletariado urbano. La industrialización que se originó en Inglaterra y luego se extiende hasta toda Europa, no solo tuvo un gran impacto económico, sino que además generó enormes transformaciones sociales. El proletariado urbano, como consecuencia de la revolución agrícola y demográfica, se produce un éxodo masivo de campesinos hacia las ciudades. El antiguo agricultor se convierte en obrero industrial. La ciudad industrial aumenta su población como consecuencia del crecimiento natural de sus habitantes y por el arribo de este nuevo contingente humano. La carencia de habitaciones fue el primer problema que sufrió esta población socialmente marginada. Debía vivir en espacios reducidos, sin comodidades mínimas y carentes de higiene. A ello se sumarían jornadas de trabajo que llegaban a más de 14 horas diarias, en las que participaban hombres, mujeres y niños con salarios miserables y carentes de protección legal frente a la arbitrariedad de los dueños de las fábricas o centros de producción. Este conjunto
de males que afectaba al proletariado urbano se llamó cuestión social, haciendo alusión a las insuficiencias materiales y espirituales que les afectaban. Llegaría la burguesía industrial. Como contraste a lo anterior, al proletariado se fortalece el poder económico y social de los grandes empresarios, afianzando de este modo el sistema económico capitalista, caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la regulación de los precios por el mercado, de acuerdo con la oferta y la demanda. En este escenario devastador, la burguesía desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente y su situación de privilegio social se basó fundamentalmente en la fortuna y no en el origen de la sangre. Avalados por una doctrina que defendía la libertad económica, los empresarios obtenían grandes riquezas, no solo vendiendo y compitiendo, sino que además pagando bajos salarios por la fuerza de trabajo aportada por los obreros. Las propuestas para solucionar el problema social frente a la situación de pobreza y precariedad de los obreros surgieron críticas y fórmulas para tratar de darles solución. Por ejemplo, los socialistas utópicos que aspiraban a crear una sociedad ideal, justa, libre de todo tipo de problemas sociales. Para algunos, el comunismo. Otra propuesta fue el socialismo científico de Karl Marx, que proponía la revolución proletaria y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, marxismo. También la Iglesia Católica, a través del Papa León XIII, daría a conocer la encíclica Rerum Novarum de 1891, primera encíclica social de la historia, la cual condenaba los abusos y exigía a los estados de la obligación de proteger a los más débiles. Y un fragmento de la encíclica: si el obrero presta a otros sus fuerzas a su industria, las presta con el fin de alcanzar lo necesario para vivir y sustentarse. Por todo esto, con el trabajo que de su parte pone, adquiere el derecho verdadero y perfecto, no solo para exigir un salario, sino para hacer de este el uso que quiera. Entonces, estos elementos fueron decisivos para el surgimiento de los movimientos reivindicativos de los derechos de los trabajadores. Durante el siglo XX, en medio de los procesos de democratización, el movimiento obrero lograba que se reconocieran los derechos de los trabajadores y su integración a la participación social. Otros ejemplos de tendencias que buscaron soluciones fueron los nacionalismos, así como también los fascismos, en los cuales se consideraban a los obreros y trabajadores como una parte fundamental en el desarrollo productivo de la nación, por lo que debían ser protegidos por el Estado. Los principios fundamentales de la industria moderna es que nunca se ha considerado a los procesos de producción como definitivos o acabados. Su base técnico-científica es revolucionaria, generando así el problema de la obsolescencia tecnológica en periodos cada vez más breves. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que todas las formas de producción anteriores a la industria moderna, artesanía y la manufactura, fueron esencialmente conservadoras, al transmitirse los conocimientos de generación en generación sin apenas ningún tipo de cambio. Esta característica de obsolescencia e innovación no se circunscribe a la ciencia y la tecnología, sino debe ampliarse a toda la estructura económica de las sociedades modernas. En este contexto, la innovación es por definición negación, destrucción, cambio. La transformación es la esencia permanente de la modernidad. El desarrollo de nuevas tecnologías como ciencias aplicadas en un receptivo clima social es el momento y el sitio para una revolución industrial de innovaciones en cadena, como un proceso acumulativo de tecnología que crea bienes y servicios, mejorando el nivel y la calidad de vida. Estos son básicos: un capitalismo incipiente, un sistema educativo y espíritu emprendedor. La no adecuación o correspondencia entre unos y otros crea desequilibrios o injusticias. Parecería ser que este desequilibrio en los procesos de la industrialización siempre socialmente muy inestables. Es en la práctica inevitable, pero mensurable para poder construir modelos mejorados.